Morena está metiendo a México en la peor crisis económica y fiscal de su historia. No, esto es falso. Sin embargo, en días recientes, esta noticia falsa se ha viralizado gracias a varios personajes aquí en TikTok. Esto en medio de un panorama complejo en México que busca generar miedo y desinformación sobre el paquete económico de 2026. Pero a todo esto, ¿qué está pasando con el paquete económico? ¿Y es verdad que México se avecina a una crisis fiscal? Te lo explico. La semana pasada el gobierno de México presentó el paquete económico y fiscal de 2026, que en esencia es el plan de cómo y en qué se va a gastar el gobierno la lana. Ahora, este paquete ha generado gran controversia por varias cuestiones. Una de ellas, la deuda. Solo en el 2026 nos van a endeudar con 1.5 billones de pesos. Sí, el paquete proyecta un déficit de 1.57 billones de pesos, equivalente al 3.6% del PIB. Pero cómo lo presenta Alessandra es bastante engañoso. Y es que el déficit es la diferencia entre lo que el gobierno recauda y gasta en un año. Prácticamente todos los gobiernos en el mundo gastan más de lo que ingresan. Y de hecho, este déficit de 3.6% está en un margen bastante sano. La Unión Europea, por ejemplo, recomienda un déficit de 3 al 4%, mientras que países como Brasil o Estados Unidos suelen manejar déficits superiores al 6%. Además, organizaciones como KPMG ven este déficit como un ajuste positivo, ya que en 2024 el déficit fue mayor, de 5%. Mientras que el otro gran problema está en el cómo Alessandra mide la deuda. En 200 años de historia, México acumuló 10 billones de deuda. Morena, en solo 7 años, duplicó esta cifra. Y es que esto suena muy escandaloso, pero es impreciso. Sí, la deuda pasó de 10.5 billones en 2018 a alrededor de 20.5 en 2026. El truco está en lo que Alessandra no te dice. Y eso es el que la deuda no suele medirse por monto bruto, o sea, por el número total, mucho menos en un análisis año contra año, debido a que en este monto influyen muchos otros factores como la inflación. Prácticamente todos los economistas están de acuerdo en que la deuda debe medirse como porcentaje del PIB. Y ahí los datos cambian brutalmente, ya que en 2018 la deuda equivalía al 44% del PIB, mientras que hoy está en 52.4%. Para nada se duplicó la deuda. E incluso este porcentaje no es tan alto. Por ejemplo, el promedio en la OCDE es entre el 80 y el 90%. Ni sumando a todos los expresidentes juntos, se había llegado a esto. Y eso tampoco es cierto. Con Calderón, por ejemplo, la deuda subió de 18 a 32%, con Peña Nieto de 32 a 44%, más de los 7 puntos que subió en el último sexenio. Morena está aumentando la deuda muchísimo, sí, pero no es el primero y no es el peor. Quitaron 113,000 millones de pesos al sector salud. O sea, quítale 113,000 millones a esto. Aquí en algo estoy de acuerdo. México debería destinar muchísimo más a salud. La OMS recomienda que el país destine alrededor del 6% de su PIB a salud. Hoy apenas invertimos 2.6%. Pero eso de que le recortaron 113,000 millones es falso. El presupuesto a salud de hecho no baja, sube de 926,000 millones en 2025 a 996,000 millones en 2026. Eso es un aumento de casi 70,000 millones de pesos, lo que de nuevo es insuficiente para las necesidades del sistema de salud. Defender la salud pública es noble y necesario, pero hagámoslo con datos reales. Sin embargo, quizá lo más problemático y falso que se ha dicho del presupuesto es esto que han dicho Alessandra y este influencer que prácticamente hizo un copy-paste del video de Alessandra. Plan está clarito. Primero lo que van a hacer es exprimir la deuda externa hasta el pinche tope, güey. Luego sube impuesto. A todo cabrón. Y tercero, cuando ya no alcanza, van con las reservas del Banco de México. Y si le dan en su madre a las reservas del Banco de México, ¿qué pasa, güey? Sí comienzan las dictaduras. No. Lo que ellos están hablando aquí es gravísimo. Ya en el pasado he tenido que desmentir a Alessandra Rojo de la Vega, pero nunca creí que se fuera a atrever a tanto. Vamos por partes. Primero que nada, y más que evidente decir que ninguna parte del paquete económico se plantea ir tras las reservas del Banco de México. ¿Qué son? Puesto en términos sencillos, son una alcancía que México tiene en monedas extranjeras, sobre todo dólares, que se usa para estabilizar el tipo de cambio y cumplir con obligaciones externas. Para que quede claro, estas no son una caja chica del gobierno. Tan es así que ni la presidenta ni Hacienda pueden tocarlas, porque están bajo el control del Banco de México, un organismo plenamente autónomo, protegido por nuestra Constitución. Y esto es lo importante. Los casos que citan Rojo de la Vega y el otro influencer, como Venezuela y Nicaragua, fue precisamente en países en los que los bancos centrales no eran autónomos. Sin embargo, eso en México no puede pasar. Nuestro marco constitucional lo impide. Además de que Morena, que no suele llevarse muy bien con los órganos autónomos, ha sido extremadamente respetuoso de la autonomía del Banco de México. Pero incluso dándole el beneficio de la duda a Alessandra Rojo de la Vega, lo cierto es que México vive una realidad muy distinta a Venezuela o a Nicaragua. De entrada, el país tiene más de 200,000 millones de dólares en reservas. Y a diferencia de esos países, una deuda que de nuevo es bastante sana, del 52%, una de las más bajas de Latinoamérica. Ojo, tenemos problemas muy serios, pero inventarse escenarios de saqueos de reservas es simple y sencilla desinformación. Entonces, ¿México está en una crisis fiscal? No. Es por demás irónico que estos personajes digan que la gente no se informa sobre estos temas, cuando parece que fueron ellos quienes ni siquiera leyeron el paquete económico. Porque ojo, de hecho hay mucho que criticarle a ese paquete económico. Tiene una perspectiva muy optimista, dedica muy poco a salud, educación, vivienda, seguridad. Tenemos un costo financiero de la deuda bastante alto y la estrategia del gobierno de México es aumentar los impuestos indirectos, que es algo que a largo plazo no es sostenible. Pero aún con todos esos problemas, estamos lejísimos de que el país esté al borde de la quiebra. Y no lo tomen de mí. Analistas críticos y serios de la 4T, como el INCO y el Financiero, celebran la disciplina fiscal que ha tenido el gobierno de México en este nuevo paquete económico. Así que no caigamos en alarmismos. El reto no es evitar una crisis fiscal que jamás va a pasar, sino enfocarnos en solucionar cómo resolver los problemas que sí enfrenta el país. Y mintiendo, nunca vamos a resolver los problemas del país, solo distraer de ellos. Bonito día.